Liderazgo Comercial, episodio 1363. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea, el momento que sea que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está aquí para ayudarte a que consigas mejores resultados sin tener que incrementar el esfuerzo. ¿Eso es posible? Claro que sí, porque lo que consigues depende de lo que haces y la capacidad que tengas en el momento que realizas. Y esta capacidad depende, entre otros aspectos, de mis famosas 6 P's. Parar, pensar, planificar, priorizar, programar y producir. Y para lo que casi nunca sacamos tiempo. Y esa es la clave real para conseguir esos mejores resultados con menor esfuerzo, porque eso es lo que incrementa tu capacidad. Y este podcast se complementa con la membresía que tengo en tumentordenegocio.com, en donde lo que realizo son mentorías a profesionales que trabajan por cuenta ajena o por su cuenta y que tienen alguna duda, algún aspecto profesional que me gustaría consultar para recibir esas ideas, consejos, estímulos, recomendaciones y reflexiones sobre cómo actuar ante esa circunstancia concreta. Grabamos esa mentoría en audio y luego yo la subo para los que estén suscritos en esa membresía en audio y con una explicación algo más detallada en papel, y en ocasiones aporto también alguna documentación teórica que he podido construir al efecto, pero que es la menos importante. Seguramente lo más importante es escuchar lo que a otra persona le sucede y lo que le cuento yo, cómo lo puede afrontar a través de la experiencia de 15 años mentorizando a profesionales. Y esas mentorías suben los jueves, y jueves que no estés, mentoría que te pierdes para siempre. Este jueves, que será el 11 de abril, subiré una mentoría que hice con Elena, que está buscando una reorientación profesional. Quizá tú en alguna ocasión hayas querido despedirte de tu jefe y montarte por tu cuenta, o estés por tu cuenta y quieras quizá pivotar en la actividad que realizas. Bueno, pues eso es lo que le sucede a Elena, y reflexiono con ella sobre aspectos que quizá no había tenido en cuenta y le hacen ver las cosas desde un ángulo diferente. Ya lo sabes, si estás antes del jueves a medianoche podrás escucharlo, si no, se irá para siempre. Bueno, hoy es el miércoles 10 de abril de 2024 y los miércoles es el día de la charla. Hoy charlo con David Blanco, que ya pasó por aquí hace unos años, pero que hoy vuelve otra vez con nosotros, y te dejo con la charla que he mantenido con David Blanco Pérez. David, muy buenas, ¿cómo estás? Hombre, Santiago, ¿cuánto tiempo? Mucho, llevábamos tiempo porque David ya ha pasado por aquí. Hace ya unos cuantos años Sí, es pasó por verdad. aquí David, y yo pasé también por su podcast, el podcast ¿Cierto? que tenía entonces David Blanco, al que conozco desde hace ya bastantes años. Y a David sí que tengo el gusto de haber conocido en persona, haber En cenado con persona. él, que me invitó una vez en Sevilla, que él es de Sevilla. Pero bueno, que nos Sí. cuente él quién es David Blanco. Jo, Cuéntanos, David. qué pregunta. Yo siempre digo que cuando uno le pregunta que quién es, generalmente acudimos a nuestra profesión. Y, ¿verdad? Y ciertamente, pues David Blanco es una persona normal y corriente, de natural inquieto, curioso por naturaleza y como hemos hablado hace un momentito en la trastienda de este podcast, fascinado por la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y a mí no me extraña, yo Gusto. también estoy fascinado, por la inteligencia artificial. Sí, aplicada a nuestras cosas, ¿no? Aplicada a aquellas cosas en las que tenemos experiencia, ¿no? Y en lo profesional, ¿quién soy? Pues un amante, un loco de la formación, y sobre todo yo creo que cuando los que nos dedicamos a la formación, al final aprendemos, porque estamos constantemente compartiendo con otras personas, y si tenemos la curiosidad de escucharlos y hacerlos participar, pues al final aquellas cosas que contamos nos las mejoran, ¿verdad? Ellos creen muchas veces que son los que aprenden con nosotros, pero al final nosotros aprendemos más porque ellos son muchos y nosotros somos uno solo, ¿verdad? Así es. Bueno, claro, David, bueno, yo le conocí hace años por un tema del diésel, que ya nos habéis oído hablar seguramente, Sí, y claro, él lleva muchos años trabajando para Telefónica, como formador sí, en Telefónica, y tuvo gracia porque no sé cómo fue en una de esas conversaciones iniciales para aquel proyecto que tenía y que yo estaba muy interesado en lo que él hacía.
me comenta que había estado con un compañero suyo, y digo, Manolo, digo, coño, ¿no será Manolo González? Y me dice, sí, le conozco, digo, coño, acabo de estar con él, es Sí, muy sí, amigo mío. Y bueno, y efectivamente teníamos ese amigo en común que no lo sí, sabíamos, a pesar de que estamos a 1000 kilómetros de distancia, pues increíble. teníamos ese amigo común y dijo, pues me dijo, pues yo ayer estuve con él, impartiendo Sí, una sí, sí. formación con él, o no me acuerdo exactamente cómo Sí, fue en Madrid, exactamente. hemos coincidido mucho en Madrid, porque claro, él también trabajaba en Telefónica, ya no está actualmente. Pero vamos, yo estuve con él hace una semana, estuve aquí en Sevilla impartiendo un taller y quedamos, nos fuimos a cenar y la verdad que sí, sí, el mundo es un pañuelo, Santiago, el mundo es un pañuelo absolutamente, ¿eh? Es maravilloso. Y David, tú ahora, por lo que me consta, aparte de... Claro, él dice que es inquieto, y os puedo decir yo que es inquieto, que es curioso, que le gusta hacer las cosas, que se mueve, que tiene 1000 proyectos, porque él, claro, él tiene un trabajo a tiempo completo para Telefónica hace muchos años, pero Treinta tiene y tres años, que se dice 33 pronto, ¿eh? años ya en Telefónica. 33 años, sí, sí, sí. Y te digo una cosa, 33 años y llevo, bueno, pues trabajo con equipos, con call center de atención al cliente y muchas veces me dicen, "Ay, qué positivo eres". Digo, pues que siempre he sido así, o sea, y en mí no parece que yo lleve 33 años trabajando en la misma empresa, o sea, yo siempre estoy buscando dinamizar, pero el primero que me dinamizo soy yo, o sea, esa es la clave, ¿no? De hecho, ahora tengo un proyecto con un equipo, con uno de los equipos que se llama Aire Fresco, ¿no? Air Life. Y al final es eso. Yo creo que necesitamos abrir las ventanas, que creo que es lo que hacemos muchas veces cuando nos levantamos por la mañana. Abrimos las ventanas de nuestra casa, que el aire se renueve, ¿verdad? Y luego ya cuando se ha renovado un poquito el aire, volvemos a cerrar la ventana. Y al fin y al cabo, yo pienso que los seres humanos, pues, somos así también, ¿no? Necesitamos soltar, desaprender y aprender otras cosas, ¿no? Vaciarla, como, bueno, tú y yo nos estamos viendo, Sí. vaciar la taza, ¿no? Que a veces para que consigamos que en esa taza de conocimientos o de saberes consigamos integrar más cosas, hay que vaciar, hay que soltar, ¿verdad? Hay que soltar. Hay que soltar, porque bueno, también ahora que me acuerdo, David también tiene escritos 2 libros, ¿no? Uno es El gerente de tu vida, recuerdo que Sí, lo uno, tengo yo. sí, he escrito uno, tú eres el gerente de tu Tú eres vida, el gerente de tu vida, sí, sí. tú eres el gerente de tu vida. Sí, la verdad es que tuve mala suerte con ese libro porque me pilló en plena pandemia. O sea, cuando lo comercialicé Mm. con una editorial en Sevilla y Madrid, y quien realmente más apostó por el libro fue la Casa del Libro, aquí una gran editorial, un gran centro o superficie, que lo digo para que los Sí. que nos escuchen fuera de España, pero me pilló la pandemia y claro, un escritor que no lo conoce nadie y encima la pandemia, pues es complicado. Hoy en día, si volviera a hacerlo, lo haría al estilo como tú lo haces, Santiago. Yo me gusta más, pienso más que lo ideal es en Amazon, porque cuando tú, con todo mi respeto y mi cariño, si me escucha mi editor, Mm. pero es verdad que cuando tú escribes un libro y al final tienes una editorial, es que ya parece que el libro no es tuyo, ¿verdad? Es que no es tuyo, es que has No es perdido tuyo. los derechos. Has perdido los derechos durante el tiempo que hayas firmado, que suele ser un mínimo de 10 años. Y a partir de ahí Sí, ya no eres el dueño es la editorial. Entonces, claro, depende para qué escribas el libro. Claro, pero muchas veces nosotros escribimos porque nos gusta transmitir conocimiento y sí, además así te es, ayuda así a es. poner en orden tus conocimientos. Y, hombre, pero te apetece tener el libro y poder hacer con él lo que quieras y poder ir a un sitio y regalarlo. Pero resulta que si es de la editorial no puedes. O poder hacer, y no puedes, ¿no? Y, Así es. o Es venderlo que en pierdes el Amazon, o no control venderlo en Amazon, absolutamente. o cambiarlo, pero no puedes, ¿no? Porque dependes de la Sí, editorial y si resulta que has escrito algo que con el tiempo tienes otros conocimientos y te gustaría darle una vuelta, no puedes, dependes no de la puedes. editorial. Si es tuyo y dices, añade un capítulo o quito un capítulo sin depender de nadie. Sí, totalmente. Yo hace poco, te confieso que hace poco le escribí, hace unos meses le escribí a la editorial y le dije, mira, a mí me gustaría recuperar los derechos de mi libro. Digo, más que nada porque os agradezco todo el apoyo que me habéis dado. Nos hemos encontrado, nos hemos topado con la pandemia, que eso evidentemente pues es algo que ha sucedido, ¿no? Pero no sé, yo quiero recuperar y lo que tú has dicho justamente, quiero que cuando pasen esos 3 años, pues ver qué hago con él. ¿Mm? Y en gran parte sinceramente lo he regalado, o sea, en muchos casos, porque o no he tenido una buena estrategia de comercialización, cierto es, pero en realidad es algo más para mí, o sea, para mí era un trabajo de soltar. Era un momento en el que en mi vida hubo un cambio y solté cosas que necesitaba soltar y aprendizajes que quizá me habían servido. Y hoy en día las cosas, los instrumentos y las herramientas que utilizo son otras. Pues yo creo que al final los seres humanos estamos en constante evolución, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ¿no?
que Pero no te van a devolver los derechos nunca. Y además, mira, a mí me lo explicaba alguien que le pasó algo similar, que fue Víctor Barajas. Me lo contaba. Víctor, él tenía un libro, El hombre que recuperó el orgullo de vender, que lo he leído. Sí, sí. cuando lo sacó, pues se movió mucho. Era de, ¿cómo se llaman estos libritos amarillos? Bueno, desde Editorial Planeta, es una de las marcas de Editorial Sí, sí, Planeta. sí. Pero bueno, luego se dejó de vender. Y claro, y eso estaba ya retirado, ya no estaba en las librerías, lo habían quitado, lo habían retirado y él quiso recuperar sus derechos y nada, no se los daban. Y le quedaban 6 años o 7 años, 8 años. Y decían, pero yo quiero mi libro. No. Y al final, pues después de pegarse con mucha gente, alguien le dijo, dice, no, o sea, no te van a devolver, o no te vamos a devolver, si era de la editorial, o alguien que de relación conmigo, no te van a devolver nunca los derechos. ¿Por qué? Porque tú ahora eres quien seas. Sí, Pero sí. imagínate que mañana vas y te casas con Shakira. Efectivamente. Te haces famoso, coño, tienen tu libro, que han Así pagado es. por él. Habrán pagado una mierda, han pagado por él. Entonces, claro, no te van a devolver nunca los derechos porque ellos no ganan nada y, sin embargo, puede ser una gran fuente de ingresos. Sí. Dice que, hombre, pero ¿cómo va a casar yo con Shakira? Ya. Bueno, quién sabe. Pero ¿por qué te lo van a devolver? Es Te haces verdad. famoso por lo que fuera y tienen tu libro, que por supuesto en ese momento lo van a sacar. No, y aparte que cuando tú no eres un escritor conocido, Mm, pues yo lo digo siempre, yo no soy un escritor, yo he escrito un mm, libro, simplemente, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que tú tienes que hacer una inversión, tienes que gastarte tu dinerito, tienes que imprimir X libros. Hombre, si tú no apuestas en ti, mm. ¿quién va a apostar, no? Sí. Pero que al final, evidentemente, tienes que hacer una inversión. Si no eres reconocido y no tienes notoriedad, pues tienes que hacer una inversión importante, evidentemente, ¿no? Pero bueno, son experiencias de la vida, ¿verdad? Que al final Sí. nos enseñan y bueno, pues ya, Y vamos aprendiendo, y como tú tienes tu oficio y tu profesión y te ganas la vida por otro lado, puedes ir, sí, bueno, haciendo otras cosas. exacto. Y ahora que el otro día comentábamos, bueno, a cuenta de otra historia que volvimos a tener contacto, y me decía que Sí. estás dando conferencias ahora, ¿no? Que además bueno, siempre has dado conferencias. Sí, yo siempre he estado dando formaciones, alguna conferencia, y la verdad que cuando tienes un trabajo a tiempo completo, te resulta más difícil porque, claro, tienes que estar en los foros en los que nos vamos a conocer, participar, y claro, hay veces que si tú tienes un trabajo de 8 horas diario, pues es difícil, ¿no? Es difícil. Pero bueno, como siempre he sido muy inquieto y me he movido muchísimo, y sí, es el segundo año que hago una charla con la Universidad de Huelva, con la Fundación Caja Rural, la Cátedra de Empresa Familiar. Y el año pasado estuve haciendo con ellos una formación en excelencia al cliente, en las empresas familiares. Y este año, pues, me contactaron para hacer algo sobre conflictos en empresas familiares. Uy, de eso hay. Y Existen los conflictos en las empresas familiares. yo pienso que no, yo creo que ya se han resuelto todos, pero bueno, a lo mejor aquí, ¿verdad? Porque si lo tendríamos que resumir prácticamente, yo el otro día cuando estaba en la conferencia, que siempre me gusta gastar bromas al principio, digo, bueno, realmente las empresas familiares eh, son muy pocas en España, ¿no? Digo, un 90% de las empresas españolas. Un 80% en Estados Unidos, ¿verdad? Y 14 millones en la Unión Europea. Entonces, con esos datos, realmente, pues, claro, lo podríamos sintetizar. Yo diría que al final en una empresa familiar, al final tenemos que hacer que todas las cosas vayan bien y que si el domingo la familia se reúne para comerse un arroz, que se lo puedan comer en son de paz, ¿verdad? Y no siempre es fácil, ¿no? No, porque fíjate que yo no sabía que habías hablado ahora de los conflictos en la empresa familiar, ¿eh? Y me Sí. interesa porque, mira, casualidad, hoy el mail que he enviado hoy a las 3:15, que es la hora que envío el mail, el día que estamos grabando esto, con lo cual si vais al mail podéis ver el día que lo estamos grabando. Ah, bien, bien. El mail que hablo de un conflicto. Bueno, pues, Mm, no digo que es una empresa familiar, pero es una empresa familiar, ¿no? sí, Y sí, hablo de un conflicto en una empresa familiar porque, claro, hay muchos conflictos, o sea, porque unidos al conflicto habitual de trato entre personas se une la relación claro, familiar que existe y la cercanía, ¿no? Para lo bueno y efectivamente. para lo malo. Sí, 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 para lo bueno y para lo malo. Y claro, es que al final hay problemas que... luego hay veces que, cómo nos comunicamos en la casa, ¿verdad?
y cómo nos comunicamos en la empresa. En ocasiones, pues yo lo comento, ¿no? O sea, tú si tienes un amigo y al final tienes una diferencia o la vida por cualquier cosa os separa, pero tú no le puedes decir a tu padre ya no eres mi padre o a tu hermano ya no eres mi hermano. Hombre, que si las cosas van mal puedes dejarte de hablar con él, evidentemente, ¿no? Provisional o circunstancialmente, pero al final es que ese nexo es un nexo de por vida, ¿no? Y el cómo nos comunicamos es muy importante, ¿no? Y el saber separar en ocasiones lo que es el hogar y lo que es la empresa, ¿no? Y, en ¿Y la fin, gente sabe separar lo que es la comunicación en el hogar o en la empresa? ¿O realmente esto es un totum revolutum y una mezcolanta completa? yo que, mira, el otro día veía una entrevista de la directora de la empresa Modelo en México, que es la cervecera por antonomasia, y te voy a responder con lo que yo le escuché a ella en la conferencia. Ella decía, nosotros en Modelo en el año 2019, en plena pandemia, creamos un protocolo familiar. Estamos hablando de una empresa mundial y con multitud de patas por todo el mundo. O sea, si una empresa, porque ella lo decía tal cual, se lo decía a Osotrava, ¿no? Que es un gran, precisamente su podcast se llama Kratz, ¿no? Entonces, si una empresa como Modelo, el protocolo familiar lo ha creado en el año 2019, y porque ella decía, yo hablaba con mi madre y con mi hermana por teléfono y todo lo resolvíamos así, ¿vale? Y desde el punto de vista de pues creo que responde de cierto modo a lo que me estás preguntando, ¿no? O sea, depende de cada caso y depende de lo profesional que hagamos nuestro negocio. Y yo creo que en gran parte el problema a veces es que en las empresas no tenemos nada escrito. ¿Verdad? Santiago, yo creo que sobre eso tú tienes muchísima experiencia, ¿verdad? Y que la mejor forma de solucionar los problemas es anticiparse. Y en las Efectivamente. empresas familiares sabemos qué problemas van a existir. Lo que no Claro, sabemos es cuándo, pero que van a existir, existen. Y en cualquier empresa familiar va a existir, uno, el problema de la sucesión, por supuesto, que va a existir exacto, el problema de la sucesión, pero va a existir el problema de quién ocupa qué cargo. Es otro problema que exacto, va a ocurrir. Y el momento que entra la tercera generación es quién puede entrar y quién no puede entrar. Porque efectivamente. ya en la segunda generación, o sea, cuando está el dueño que la ha fundado y está en segunda generación, bueno, eso suele ser bastante claro y no hay mucho problema. El problema es cuando entra la tercera. Claro, Porque primero ya hay mucha gente. En la segunda, bueno, por muchos hijos que tenga hoy en día va a tener 3. Es decir, que todos van a tener cabida dentro de la organización, ¿no? Pero claro, si estos tienen otros 3 ya son 9. no, y Ya luego la, entran nietos pues también digo y nietos, que ya claro, son 9. Y esto se añade a las exacto, parejas de los 9 más los de los otros. Más. Empiezas a tener un lío tremendo. Entonces tú ya sabes que eso va a suceder. Establece un protocolo. ¿Quién puede entrar, quién no puede entrar para evitar todo este tipo de conflictos? Y luego, ¿quién resuelve qué y quién define quién y quién tiene peso? Porque todas esas cosas van a suceder y suceden. Y ya cuando las empresas, a partir de la tercera generación, hay una cosa que se llama el consejo de familia, ¿no? exacto, Y hay que distinguir la propiedad del consejo de administración, del comité de dirección, si existe, del consejo de familia, que es que son 4 cosas, o pueden ser 4 cosas absolutamente diferentes y tenemos que saber dónde estamos, porque lo mismo es que yo veo con mucha frecuencia quien confunde el ser propietario con el mandar en su empresa. No, perdona. Tú eres claro, propietario, pero no tienes ningún mando aquí. Tienes un puesto de responsabilidad, el que fuera, pero tú no mandas. Aquí hay un director general que no eres tú, claro, que es claro. el responsable, y hay un consejo de administración Y que que es puede el ser propietario. externo, o ¿Vale? sea, que ¿Tú no tiene cómo? por qué ser de la familia, o sea, que al final tú vas Pero integrando esto lo personal veo, ¿no? Pero es que externo, no, como claro, yo soy propietario de, perdona, soy propietario de, pero tú dentro de tu organización ejerces un rol, el que fuera, o no ejerces rol. Y tú donde tendrás que ir es a la junta de accionistas o al consejo de administración si estás. claro. Porque, ah, Es que muchas veces, fíjate el caso de Disney, ¿no? Walt Disney y su hermano Roy Disney, eh, al principio, pues ambos los roles estaban muy definidos. O sea, Walt el creativo, el genio, y se dio la particularidad de que Roy Disney quería estar detrás de las cámaras, detrás de los focos.
Y entonces él dijo, yo me encargo de todo lo que tiene que ver con lo técnico, yo me encargo de las finanzas. Y tanto es así que esto no se va a llamar The Brothers Disney, sino que se va a llamar Walt Disney, porque tú eres el creativo. Claro, esa cordialidad, ¿no?, tan puesta de manifiesto no existe en todas las empresas, ¿no? Pero luego pasa el tiempo y si hoy en día, por ejemplo, leemos una de las noticias que son recientes a propósito de Disney, pues se están tirando los trastos entre las siguientes generaciones y actualmente hay una batalla legal por una herencia de $200 millones. Y entonces, bueno, pues al final todo se vuelve complejo y, como tú bien dices, coincido 100%, para resolver conflictos, ¿qué hay que hacer? Llevar a cabo una serie de técnicas, conocer el modelo de Thomas Kilmann, que no es una sola persona, son dos, ¿verdad? Y lo más importante muchas veces es saber anticiparte a ello. Y el otro día, precisamente, una de las participantes en la conferencia que tuve el honor de impartir en Huelva, y era directora general de la empresa de recursos humanos, y ella decía, nosotros tenemos puesto un protocolo, que además lo tenemos por escrito, y en la empresa no pueden entrar cónyuges. Y me acuerdo que hubo una carcajada general entre todos los asistentes, pero que luego puede tener su salvedad, o sea, que puede haber un cónyuge que sea un crack, que tú evidentemente digas, oye, pues esta persona hay que integrarla, pero de partida, como tú bien dices, oye, vamos a prevenir, ¿no?, antes que curar, y si sabemos que eso puede ser un foco de conflicto, pues lo cortamos de raíz. Es que luego se puede cambiar. O sea, porque esos Claro. protocolos, como bien dices tú, oye, no quiero cónyuges, ¿para qué? Para evitar problemas. Pero, oye, que mañana hay un crack y sé que no voy a tener problemas con otros cónyugos que no quieren entrar, ¿qué hago? Cambio el protocolo, le dejo entrar y año después vuelvo a cambiar el protocolo. ¡Ya está! Ya Que está. lo he visto. Claro, claro. Lo he visto y lo he recomendado, además, en una ocasión. O sea, lo he visto y dice, esto es muy fácil. Claro. ¿Estáis todos de acuerdo? Cambiéis el protocolo, entra esta persona. Y si mañana... Digo, hombre, coño, tu hermana no se va a volver a casar, no tiene pinta, ¿no? No, coño, entonces ya está. Pues entonces lo que haces, esperas por decencia un año y vuelves a cambiar el protocolo y vuelves a decir que no entran cónyuges. Y ya está. Pero que no va a haber problemas. O sea, que cuando el siguiente cónyuge va a ser, puede ser el de tu hijo que tiene 18. Es decir, que todavía le queda para que su cónyuge quiera entrar aquí. Pero es que el cónyuge es cónyuge, pero ¿y si luego después se separan? No, que es que hay Se divorcian, ¿qué muchísimas... sucede? No, Claro. pero además que es que hay que saber cada uno el puesto que tiene. No sé dónde lo oía el otro día, que me hizo gracia. Decía, claro, lo de la gente que es propietaria de una parte, pues por herencia, por lo que fuera, de su empresa, y pretende mandar, ¿no? Y dice, no, perdona, que tú eres propietario, pero en la empresa no mandas nada. O sea, no tienes puesto de cargo. Y va y manda cosas. Y esta persona le oía, tú imagínate que ahora el gobierno saca una loto de estas especial y da un premio de 1.000 millones de euros. Sí, sí. Y te toca los 1.000 millones de euros. Y tienes los 1.000 millones de euros y dices, coño, esto a acciones del Santander. Y tú coges los 1.000 millones de euros y compras acciones del Santander. Con 1.000 millones de euros tú estás en el Consejo de Administración del Santander y además con un puesto importante. Y dice, tú te has comprado los 1.000 millones de euros y estás en el Consejo de Administración sentado al lado de Ana Patricia Botín en el Banco Santander. Y dice, claro, pero tú ¿qué te piensas? Que eso te da derecho a que cuando salgas de tu casa y dices, coño, una oficina del Banco Santander. Entras y dices, a ver tú, hazme un café, tú, hazme esta fotocopia. ¿A qué no? ¿Verdad? Y dices, coño, entonces ¿por qué la empresa así? Si te parece tan claro que eso es irreal, ¿por qué en tu empresa que no pintas nada vas y das órdenes a no sé quién y que haga otra cosa en un departamento que no es el tuyo? Sí, es que el tema de los roles y responsabilidades suele ser una de las causas de conflicto más habituales, ¿no? Y sobre todo, como hemos dicho a veces, cuando hay ausencia de órganos de gobierno, ¿no? Y luego también hay otro elemento que es una fuente de conflictos muy importante y son las visiones y los objetivos que cada uno de los integrantes de la familia tiene, ¿no? Y hay veces que si hay puntos de vista diferentes, o incluso, ¿no?, desde el punto de vista de la finanza, ¿no?, cómo se distribuyen los beneficios. Ese es otra patata caliente que seguro que tú en tu día a día pues lo has visto constantemente. Y luego hay el tema de la sucesión, Santiago, es un tema estrella, ¿verdad? Porque es un tema estrella porque en ocasiones lo que suele pasar más en muchas de las empresas es que nos encontramos a un señor octogenario, ¿verdad?, que sigue queriendo dirigir la empresa,
y que realmente tiene un impacto directo en la propia empresa, porque al final cuando una persona tiene 80 años, quieras o no, pues su visión del mundo es una visión, por lo general, un poquito más conservadora, ¿verdad? Y eso, pues, puede hacer mella en la empresa, ¿no? Porque puede haber ciertas decisiones que con otro tipo de liderazgo, pues, se tomarían y, sin embargo, pues pero cuesta trabajo soltar el es que no solo es soltar a veces el poder, es soltar aquello de: "Esto lo he creado yo con mis manos". Soltar lo tuyo, pero bueno, tú estás hablando de alguien con 80 años, pero que es muy normal y yo lo veo muy a menudo en mi trabajo. Claro, cuando son 2 o 3 socios. Ahora montado la empresa, son 2, 3, 4 socios, van cumpliendo años, van teniendo hijos, qué hijo entra y qué no, y con qué cargos y con qué posiciones. O sea, ahí es, primero, no, para mí es impepinable el tema del protocolo familiar hecho de antemano, que es cuando solucionan los problemas. Cuando los chavales tienen 16 años es cuando puedes hacer el protocolo familiar. Decía que ya con 16 años ya lo ves venir, con lo cual ya puedes ir anticipando cosas. Y es mucho mejor anticipar cosas antes que esperar al momento Es que hay que resolver las cosas siempre, como nos dice el amigo Dan Ariely, en frío. Las decisiones mucho mejor en frío que en caliente. Entonces, en frío las tomas antes. Y lo que decías de los dividendos, para mí es otra cosa clarísima. Yo algo que les digo, sobre todo en el momento que hay 2 otros socios o 4 socios, es una política de reparto de beneficios. Claro. La que sea. Y además le digo, y es que esto es impepinable, esto no es negociable, lo tenemos que tener, porque si no, vuestra empresa se va a romper por esto. Van a empezar los conflictos aquí. Y lo que tenemos que hacer es una política, es decir, ¿qué vamos a hacer con los 100 euros que gane tu empresa? ¿Cuánto vas a destinar a dejarlo en tu empresa? ¿Cuánto a inversiones? ¿Cuánto a pagar a no sé quién? ¿Cuánto a repartir dividendos? Y eso lo vais a... O sea, luego, cuando llegue el momento de repartir cada año, es que no hay que pensar nada. Y si un año queréis otra cosa, coño, lo cambiáis ¿estáis de acuerdo? ¿Lo cambiáis? ¿No estáis de acuerdo? No lo cambiáis. Digo, pero es que si no lo hacéis, vais a tener ese conflicto. Y vais a estar todos los años discutiendo lo mismo. Lo mismo. Coño, Exacto. discútelo una vez y ahora estoy yo aquí con vosotros, os ayudo a discutirlo, lo ponéis de acuerdo, lo ponéis en un papel y toda aquella empresa que tiene una política de beneficios tiene muchos menos problemas que la que no lo tiene. Y toda aquella empresa que tiene un protocolo familiar tiene muchos problemas que muchos menos problemas que la que no lo tiene. Claro, problemas los tienen todas, pero si tú tienes cosas escritas y consensuadas, al final las palabras se las lleva el viento. Entonces, si tú tienes cosas que están escritas y consensuadas, pues tú al final te puedes remitir, es como la propia constitución de la empresa. Y entonces tú dices, esto está redactado y esto lo escribimos entre todos. Y esto es lo que dice el documento. ¿Queréis que lo cambiemos? O las circunstancias han cambiado, o el contexto ha cambiado, o nosotros o nuestra empresa ha cambiado. Sentémonos y hablemos, pero ahora mismo lo que está escrito es lo que está escrito. Y yo creo que esa es una de las claves de las cosas que me parecen relevantes, ¿no? Y te ponía el ejemplo hace unos minutos del tema de modelo, no sé, una empresa como modelo mundialmente conocida y que hasta hace prácticamente 4 años no tenía un protocolo escrito formal, ¿no? Me parece muy sintomático de lo que puede pasar en muchas otras empresas. Al hilo de lo que estás diciendo, claro, hay veces que a lo mejor no nos podemos de acuerdo en cuanto a cómo redactamos, en cuanto a cómo escribimos. Oye, pues igual que vamos al dentista, cuando nos duele una muela, bueno, es mejor no ir porque ya he tenido una mala experiencia, he puesto un mal ejemplo. Sí. Que me dejaron ahí un nervio pinzado y el labio derecho dormido unos cuantos de meses. No sé por qué he puesto este ejemplo. Al final es contar con profesionales, o sea, asesorémonos, busquemos gente que nos ayude a redactar y en paralelo pasa exactamente igual. Cuando hay que establecer un proceso de selección, pues vamos a ver, si se trata de que yo oposite a ser pívot de la NBA y yo mido 1,65, pues oye, pues ¿qué quieres que te diga? Yo tengo toda la ilusión del mundo, ¿no? Y no se trata de que con mi pensamiento mágico yo digo, yo si me lo propongo puedo ser jugador de la NBA. Oiga, pues mide usted 1,65 m, pues lo tiene complicado. Y yo creo que a veces también contar con esa figura externa, contar con una empresa que nos ayude en recursos humanos, o selección, reclutamiento, a veces también es importante, ¿no? Porque en cierto modo nos aligera el camino y elimina tensiones, que yo creo que muchas veces esas tensiones... Es que la implicación emocional es muy grande en una empresa familiar. Una empresa familiar, una empresa tradicional, objetivo, evidentemente que haya una buena armonía dentro de la propia empresa es importante, pero lo que en muchos casos prima es la rentabilidad. Y en una empresa familiar
la rentabilidad ha de ir de la mano de la armonía familiar. Y, Sí. No, y y además eso es hay muy otras importante. muchas cosas en una empresa familiar. Por encima está el nombre de la familia, habitualmente, las relaciones, todo lo que hay. Hay una Exacto, carga emocional, como dices, totalmente. muy importante. Mira, ya estoy ahora con un cliente que tiene que tomar decisiones importantes. Ujú, Y claro, lo más importante es qué va a pensar nuestro padre, que es el que lo fundó. claro, exacto. Y esa carga emocional, y están pensando en esperar a que pasen unos años que el padre pues ya no pueda pensar nada, ¿no? Sobre eso, porque o sea, esa carga emocional es muy potente en una empresa Es que familiar. muchas veces tiene que conectar con el sueño del fundador o el sueño de los fundadores. Y conectar con ese sueño de los fundadores. Yo el otro día lo hablaba en aquella conferencia y yo decía, es que muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestra empresa familiar, que tenemos que construir un relato, tenemos que hacer un storytelling de lo que sucedió. Y eso cuando uno va a un restaurante sencillo y tú ves que en la carta te narra la historia del abuelo, de la abuela, cómo comenzaron, joder, eso ya conecta emocionalmente con la persona que se está sentando en la mesa. Y yo estoy seguro de que los platos que tú vas a degustar tienen otro sabor diferente, porque tú sabes que eso está cocinado a fuego lento durante muchos años. Y ese sueño de los fundadores es muy importante preservarlo. Por eso lo que tú decías antes, ¿no? Cuando ya integras dentro de la empresa familiar personal externo y que está en puestos directivos, que son los que tú has delegado la toma de decisiones, pero también tienen que conectar con los valores y eso en muchas ocasiones hay que sentarse y darnos cuenta de si somos quienes realmente en un principio nuestro abuelo definió, ¿no? Y esos valores, pues yo creo que no se pueden perder, porque entonces si no se pervierte, ¿no? En realidad la imagen de nuestra marca. Es que esa es una de las cosas que tiene diferente la empresa familiar de la empresa que no es familiar, es que conserva los valores durante mucho tiempo, conserva la identidad, a pesar de quien pase por allí, porque en una empresa no familiar, al final quien está sabe que está de paso Claro, durante no mucho tiempo y lo que suceda 5 años después le da igual. En una empresa claro, familiar, no. Primero, porque voy a seguir estando aquí 5 años después, y si no, va a estar alguien de mi familia y además está mi apellido aquí metido. Y claro. entonces eso tiene mucho peso y suelen ser empresas mucho más, eh, dijéramos, mucho más fácil de saber qué es lo que van a hacer, mucho más previsibles, ¿no? Para lo bueno y Previsibles. para lo malo son mucho Sí, más previsibles. Y también de cara al directivo que trabaja allí, que no es de la familia, también es bueno que sea previsible. Porque no me están claro. dando bandazos y me dicen, no, hoy tienes que vender a distribuidores y mañana tienes que vender a público final. Y digo, oye, tío, llevo no sé cuántos años defendiendo esto, ¿cómo a defender lo contrario, no? En una empresa Sí. familiar eso no sucede. Sí, sí, no. Y conectar con ese sueño y conectar con esa misión es muy importante, porque al final todo lo que surgió y todo lo que en Mm, definitiva a veces está en la mano de un cliente, primero estuvo en la cabeza de una persona. Y eso, y mm, eso es algo que hay que tomarlo muy, muy en cuenta. O la propia atención al cliente como es, ¿no? mm. Esa propia atención al cliente se puede perpetuar durante muchos años un estilo concreto, una cercanía, todo eso, pues son señas de identidad que hay que saber preservar a pesar del paso del tiempo, ¿no? Yo Sí, esta porque es mañana, cultura de empresa. dime, dime. No, digo que porque es cultura de empresa. Y eso No, es no, muy difícil de cambiar. Cuando la cultura de empresa es la atención al cliente de una manera determinada, eso no se cambia tan sencillo. claro. Y eso también se tiene que escribir. Sí. O sea, eso también tiene que estar escrito. ¿Que cuesta trabajo? Sí. Bueno, pues hoy en día hay herramientas que nos pueden ayudar a eso. Mm, O profesionales que nos pueden ayudar a eso. Y yo creo que igual que contratamos consultoría para muchas cosas, pues también podemos contratar consultoría para cosas que son muy sensibles o muy importantes, ¿no? Y que creo que tienen que estar. mm. Es que lo que está escrito, el paso del tiempo no pasa por ello, Sí, sí. ¿verdad? No, no modifica el recuerdo. No modifica el recuerdo, efectivamente. Yo Porque esta eso mañana está. estaba aquí yo vivo en Carmona y aquí está la primera administración de lotería de España, que es del año 1764. Y yo esta mañana, pues, a la hora de desayunar, di un paseo y me acerqué y le digo, Valentín, digo, ¿sabes que el otro día di una conferencia y puse como ejemplo tu administración de lotería y que vais ya por la generación número 13? Mm,
y claro, y él me decía, él se vino arriba, me dice, David, qué alegría, oye, me hace una alegría, me ha encantado que hayas hablado de nosotros. Tú sabes que yo soy un enamorado del archivo histórico. Dice, y hay documentación aquí del año 1300, me decía en Carmona, me decía, del año 1300 tenemos aquí documentación. Dice, y yo he conseguido pues acceder a una documentación de la propia administración de lotería desde sus inicios, ¿no? O sea, es maravilloso. Eso nos lo podemos llevar al año 1984, cuando nace una empresa familiar, pero es que aquello que sucedió en ese 1984 es muy importante, ¿no? Y hay que recordarlo. Y yo creo que ahora en Telefónica este año, ¿no? Estamos cumpliendo el centenario y es una fecha muy importante, ¿no? No muchas empresas cumplen 100 años. No muchas, no muchas. No muchas. No muchas. No muchas. Y además ninguna lo ve su fundador. Claro, sí, tal cual. Yo pienso que, hombre, a lo mejor los próximos años, ¿no? Que vamos a vivir más años, pero sí. Pero de momento no existe caso conocido. Es verdad. Totalmente. Pues. Oye, David, y si quieren contactar contigo para el tema de una conferencia de empresa familiar o de alguna otra temática, pero bueno, ahora estás con ello, ¿dónde contactan contigo? Pues mira, lo más fácil es en mi página web, davidblancoperez.com, davidblancoperez.com, ahí estoy, o contacto@davidblancoperez.com. Ya no tengo podcast porque... Porque la vida es así. Yo te admiro, Santiago, porque la labor de mantener un podcast es algo titánico, te felicito, porque de verdad que es algo titánico. Y bueno, últimamente han pasado algunas cosas en mi vida que han hecho virar un poco el rumbo, pero tiene magia. Esto de un podcast y de hacer entrevistas, la verdad que es muy mágico y felicidades por seguir, felicidades porque al final muchas veces nos pasa, Santiago, y a ti te pasará, que hay personas que nos escriben y nos dicen, he hecho tal cosa porque un día escuché que dijiste tal o porque un día trajiste a tal persona. Sí. Y eso Sí, a mí me pasa con mucha frecuencia, claro. Gente que me escribe, que lleva mucho tiempo en el podcast o diciendo, oye, te escuché en el podcast. Mira, hoy tengo, que por cierto no lo he respondido, un WhatsApp de una persona que precisamente ha escuchado, pues eso, he tenido relación profesional con él por otras cosas. Y me dice, oye, joder, Santiago, que estoy ahora con un tema de venta consultiva y estoy preparando unas historias, claro, y estoy buscando, claro, y cuando he preguntado venta consultiva, ¿sabes lo primero que me ha parecido? Tu podcast, que tienes un episodio sobre venta consultiva que por supuesto he escuchado y oye, bueno, me hace unas preguntas que le tengo que responder ahora, que esta mañana como estaba con un cliente con un problema no lo he hecho, antes de que se me olvide a ver si le respondo. Entonces, bueno, pues eso esta mañana, pero eso es muy frecuente, ¿no? Hay gente que... Y eso es mágico. Sí. Que alguien, a mí me pasó años atrás que alguien me viene y me dice, oye, he escrito un libro gracias a que escuchaba tus audios en los que, digo, joder, pues me parece maravilloso, ¿no? Así que felicidades, Santiago. He disfrutado mucho de este ratito, el previo a la entrevista y el durante. Y oye, te deseo muchísima suerte y nada, que... Pues muchísimas gracias, David. Y así no pasan tantos años las siguientes que vienes aquí a charlar a liderazgo comercial. Sí, un placer. Y un saludo a todos tus oyentes. Un placer, David, gracias. Un abrazo, Santiago. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, amigo.